Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá, en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy no me encuentro solo, estoy muy gratamente acompañado de un hombre de Dios que viene acá a contarnos parte de su testimonio, de lo que ha vivido, cómo llegó al Señor, cómo ha sido su vida. De verdad que yo sé que nos vamos a encantar con lo que él tiene que decir. Y para mí, sin más preámbulo, es un honor tener acá en cabina al apóstol Pedro Contreras. Amado, bendiciones, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo. Donde quiera que nos estén mirando. Es una bendición para mí poder estar contigo y en estos días que he tenido el enorme placer de conocerte. Realmente ha sido un tiempo muy hermoso en el que Dios no ha permitido compartir juntos. Así que realmente es un gozo para mí poder estar delante de la audiencia, la vasta audiencia que Dios le ha dado a este ministerio y ser parte de lo que realmente Dios está haciendo en este lugar, verlo con mis ojos. Gloria a Dios. Lo que Dios está haciendo es algo maravilloso. Amén, Pastor Apóstol. Gracias. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus orígenes? Vamos a empezar por acá. ¿Cómo usted describiría sus orígenes, su niñez, etcétera? Bueno, es casi siempre una de las partes más difíciles, yo creo que para todos, es hablar de uno mismo. Amén. De hecho, estoy escribiendo en este momento una autobiografía, más bien de anécdotas e historia de las experiencias que Dios nos ha permitido en el transcurso de los años que Dios nos ha permitido estar en el ministerio. Y hay parte que cuando yo mismo la vuelvo a leer, digo, wow, es impresionante como lo que Dios hace, sí, realmente para alcanzarnos y para traernos a sus caminos. Eso es cierto. Bueno, nací en San Cristóbal. Provincia de San Cristóbal. La hermosa provincia de lo que fue el Generalísimo, ¿no? De acuerdo a la historia. Sí. Nací por casualidad en ese lugar porque mi mamá se encontraba visitando a su hermana. Estaba en ese tiempo de embarazo, pero no sabía realmente en aquellos años, no le daban específico qué día iba a aliviarse, ¿no? A dar a luz. A dar a luz. Entonces, mi mamá se encontraba visitando a su hermana que vivía en San Cristóbal y en ese momento le vinieron el parto, le vinieron dolores de parto y pues nací en San Cristóbal. Aunque 2 días estuve viviendo en San Cristóbal, pero luego mi mamá vino porque ella residía en Jaina. Mi mamá parte de su familia estaba en Nizao y en Palenque. Entonces, pero se mudaron para Jaina, creo que para los años, si no me equivoco, para los años 40 o 30, por ahí, para el 50. Exactamente, para ser exacto. Ellos emigraron a Jaina en ese tiempo y se ubicaron allí. Y allí fue donde conocí mis primeros pasos, allí fue donde crecí, allí fue donde fui a la escuela, la escuela elemental y parte también de lo que se conoce aquí como el bachillerato. Oh, interesante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo usted describiría su niñez? ¿Fue una niñez buena? ¿Cómo usted la interpreta, ese periodo de la niñez? Bueno, es muy interesante porque fui el único hijo. Fui el único hijo
de mi mamá. De mi papá fue uno de los más chicos, aunque mi papá le llevaba a mi mamá prácticamente el doble de edad. Sin embargo, mi papá obviamente había tenido una vida un poco difícil, más bien por el concepto de lo que es el hombre en ese tiempo. Sí. El machismo es algo muy patente en nuestra sociedad. Cierto. Y obviamente tenía hijos por donde quiera. Wow. Yo fui uno de los más chicos de mi papá y el único de mi mamá. Entonces mi papá, pues mi mamá, su relación no fue muy buena, y a los 2 años creo que mi papá completamente se separa de mi mamá, y me crié literalmente con mi mamá y con mi abuela. Ok, perfecto. Yeah. Obviamente en un hogar disfuncional, cuando no están los dos padres, siempre hay un vacío, sí, tanto claro. En la parte paternal como la parte maternal. Es importantísimo para el desarrollo de cualquier niño, y yo creo que en mi parte no fue la excepción. Claro. Tuve pues crisis como todo niño en esa situación. Sin embargo, la sobreprotección, el amor excesivo de mi mamá fue algo que quizás de alguna manera también Dios en su divina, porque los caminos de Dios son inescrutables. Sí, claro. Y Dios estaba quizá preparándome para lo que en un futuro Él quería hacer con mi vida. Y por esa situación de criarme solo, vi a mis primos como mis hermanos, para mí eran mis hermanos, obviamente siempre buscando un padre. Y esa fue algo que arrojó una gran crisis en mi vida. Okay. Porque siempre andaba buscando el modelo de un padre. Uy. Y cuando nos criamos en ese ambiente donde se está buscando el modelo de un padre, muchas veces nos fijamos o copiamos modelos que no son los correctos. Miraba quizás a un tío, buscaba a un familiar que quería imitar o quería acercarme para tener esa dirección de un padre. Y quizás por eso siempre recurría a personas adultas, mayores. Recuerdo que frente de la casa donde vivía había una zapatería. Habían unos ancianos que pues toda su vida habían sido zapateros. Normalmente las personas que quizás en algunos países nos escuchan, bueno, ¿qué piensa de eso? Bueno, era que reparaban zapatos, y creaban zapatos también. Entonces yo me iba a sentar todas las tardes con ellos a escucharlos, sus pláticas. Wow. Y era tal vez buscando entre ellos la imagen de un padre. Pero eso fue formando también un carácter en mi vida, porque al escuchar sus experiencias y al escuchar sus anécdotas, comenzaba a tener una percepción de la vida, quizás no de la manera correcta, pero por lo menos estaba entendiendo lo que el mundo allá afuera era. Claro. Y así crecí. Mi madre, por esa sobreprotección, me pone uno de los colegios de la ciudad. Ese colegio era un colegio de monjas, obviamente. Tenían también un convento, también tenían semi-interno allí. Recuerdo que también allí me enfoqué en tratar de ser uno de los mejores estudiantes. Me desempeñé en diferentes actividades dentro de esa organización. Me recuerdo que llegó un momento como a mis 12, 14 años donde me escogieron para ser el moderador oficial de las actividades de ese colegio. Como era un colegio de monjas, recuerdo que la madre superiora una tarde me pide que prepare un mensaje para la madre superiora de todo la organización, que era la organización del cardenal Sancha, era la que pertenecía esa orden. Entonces venía la madre superiora de todas las madres superioras. La madre de las madres. La madre de las madres. Entonces es interesante porque ella me da un montón de libros para que estudie.
y prepare un mensaje para recibirla. Y recuerdo que ese día no pude estar tranquilo, esa noche casi no dormí, me inclinaba a la imagen que yo consideraba que era la que podía intermediar, ¿no?, delante de Dios, porque eso era lo que se me había enseñado. Sí, claro. Y recuerdo que allá, al amanecer por allá, comencé a escribir un recibimiento para aquella Madre Superiora. Y ese recibimiento, me recuerdo como ahora, recuerdo que las expresiones que usé para recibirla fue de la siguiente, donde le expresaba que había llegado hacia nosotros como la estrella de la mañana, guía a los que andan buscando un destino, un rumbo. Wow. Y que ella había sido marcada como esa estrella para llegar a nosotros, para mostrarnos el camino. Dios. Entonces, aquellas palabras comenzaron a hacer que aquella mujer comenzaba a llorar. Dios. Y yo, por dentro de mí, pues, un adolescente, digo, ¿qué hice? ¿Qué dije Wow. que incomodó a esta señora? Lo tomé de esa forma y ya me puse muy nervioso. Recuerdo que ya no vamos a nuestras clases y me llama la superiora a que fuera a la oficina. Obviamente, cuando eso sucedía, todos los compañeros comenzaban a comentar algún problema. Había una serio. tensión. Había una tensión. Y cuando llega ese suceso, me llama y está la Madre Superiora ahí, y está la Madre Superiora del colegio, y me decía Pedrito, me recuerdo como ahora, y me dice, la Madre Superiora está muy impresionada contigo. Uy. Y ve en ti un gran potencial para ser un cura. Así que te vamos a proponer que lo piense y que podíamos enviarte a Colombia, Wow. al seminario de Colombia, Wow. para que allí te prepare como un cura. Dios. Aquella noticia me impactó, pero a la vez me agradó mucho. Y yo fui muy contento ese mediodía cuando regresé a la casa. Le comento a mi mamá de lo que había sucedido. Y pues mi mamá se molestó de una manera pero impresionante. Oh, ¿y por qué? Es tremendo, porque ella decía, bueno, tú eres mi único hijo, yo no tengo más hijos, y cómo es posible que tú no me vayas a dar nieto. Uy. Uy. Aquellas palabras calaron muy profundo dentro de mí, porque a la verdad que yo estaba emocionado con aquella oferta prácticamente Dios. que se me hizo, y estaba emocionado porque yo veía eso como una gran puerta para mi vida, y a pesar de que fue un niño que, aunque fue un hogar disfuncional, no tuvo un padre siempre a mi lado, sin embargo tenía ciertos principios, y dentro de la escuela mantuve ese estándar de vida, que más o menos dentro de la apariencia era algo normal, pero había un deseo en mí de buscar a Dios que no podía ser saciado. Dios. Y que no entendía, porque la única manera de que podía reflejarlo en mi vida era porque había una ansiedad de encontrar a ese Dios. Las imágenes la veía, y a pesar que me arrodillaba y oraba esas imágenes, pensaba en mi corazón que había algo más que yo no estaba recibiendo. Y eso fue lo que impactó mi vida. Ahora bien, cuando mi madre me dice que estaba completamente en desacuerdo con esa oferta, y que iba a ir a hablar con la Madre Superiora para decirle claramente de que yo no iba a ir a ningún seminario y que ella quería que le diera nieto. Bueno, yo tenía 14 años. Esas palabras marcaron mi vida. A los 16 años conocí una joven, y al conocer a esa joven impactó mi vida. Pues imagínense, era de la casa a la escuela, a la casa. Era un niño prácticamente que esa era la rutina diaria. A las 6 de la tarde estaba ya dormido. Wow, como buen niño. Como buen niño. A los 16 años conozco a esta joven, y aquella joven deslumbró mi vida,
Y bueno, como aquellas palabras de mi mamá, quiero que me dé hijos, pues aquello quedaron muy, quiero que me dé nietos, quedaron muy impactadas. Y fíjate cómo una palabra puede desviar tu destino y descarrilarlo de tal manera cuando tú no está bien dirigida. Y es ahí donde quizás nosotros como padres a veces marcamos la vida de nuestros hijos. Sí, claro. Pero bueno, la bendición de Dios, que Dios en su misericordia todo obra en un destino, en un propósito divino de Dios. A los 16 años, ya para 17 casi, ya tuve mi primera hija. Entonces fue algo que cambió todo mi mundo. Wow. Cambió todo mi rumbo, toda mi rutina. Sí, claro. Ya ahora dejé de ser un joven para convertirme en un padre. Wow. Obviamente un niño con una niña. Dios. Y pues comencé a trabajar, comencé a estudiar y trabajar, y comenzó la vida de cierta manera a exponerse de una manera muy, ahora con mayores responsabilidades, sí. Ahora con una vocación para sacar adelante una familia. Wow. Que no estabas todavía preparado para ello. Dios mío. Pero en todo ese transcurso Dios estaba obrando y obrando en mi vida. Amén. Y yo creo que para muchos jóvenes que me están escuchando, que quizás piensan y que se están buscando algo, cuántas familias disfuncionales hay allá afuera, cuántos niños, cuántas niñas que se crían sin un padre o sin una madre y están buscando algo constantemente que llene y sacie su vida. Están buscando algo que satisfaga su vida. Yo te vengo a decir algo que solamente cuando encontramos a Cristo puede llenar todos los vacíos de nuestras vidas y puede realmente entrar en nuestro corazón de tal manera que puede ser el Padre amoroso que tú siempre has esperado conocer y siempre has esperado buscar. Está en Cristo Jesús. Recuerdo ya que ya tendría como unos 30 años, ya estoy en el ministerio. Al ministerio comienzo a los 21, okay. Pero bueno, eso es otra historia. Pero ya como a eso de los 30 años, recuerdo que estoy en un servicio. En ese tiempo me llaman, salí muy joven del país. Y recuerdo que me llaman y me dicen que mi padre había muerto. Wow. Tendría casi cerca de 30 años, 28 para ser exacto. Y recuerdo que cuando me dan la noticia me puse muy triste. En ese tiempo tenía unas misioneras que estaban visitando la iglesia, okay. No sabían nada de la noticia que me habían dado. Wow. Y una de ellas sube al altar en el momento que le toca ministrar y se llega a mí. Y cuando se llega a mí yo estoy muy triste porque me dieron la noticia, ya mi padre lo habían enterrado. Obviamente cuando llegó la noticia ya mi padre había muerto, ya lo habían enterrado. Pero cuando se llega y a mí me dice, así te dice el Señor, yo he sido tu padre y he sido tu madre. Dios. Aquellas palabras realmente me hicieron derramar mi corazón y mi alma y abrazar a Dios en ese momento, sentir literalmente el abrazo del Padre, Dios. De aquel Padre que siempre había anhelado, Dios que mío. Estuviera a mi lado. Allí comencé a tener una experiencia divina, un encuentro divino con lo que es la paternidad. Wow. Y desde ahí comenzó a cambiar el ministerio. Dios. Y a entender lo que es la paternidad, porque hay muchos hombres y mujeres ministerialmente huérfano. Lo dijo. Y Dios está extendiendo su brazo porque muchos hombres y mujeres ministerialmente sí. Están huérfanos de una paternidad ministerial. Lo dijo. Pero tenemos tiempo, sí, para que usted nos cuente cómo entonces fue que usted conoce al Señor y cómo entonces empezó el desarrollo del ministerio. Dice que desde los 21 más o menos por ahí empezó. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo usted llega al Señor? ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, en ese transcurso de esa experiencia, pues ya mi vida cambió, obviamente. Ya tenía responsabilidades, ya no era un jovencito soltero, bueno, que no tenía compromiso, ahora tenía una responsabilidad muy grande. Y recuerdo que las cosas comenzaron a verse muy mal. Okay.
Los trabajos, yo trabajaba en una compañía acá en contabilidad. Recuerdo que llevaba con la contabilidad de una farmacia aquí en la ciudad, en la capital. También trabajaba en una compañía en Herrera, que también trabajaba como asistente del contador. Y estaba pues hasta cierto punto, recuerdo que en esos años, ya te puedo imaginar, en esos años el salario que muchos trabajadores de Bengaba eran como 150 pesos. Yo ganaba con los dos trabajos aún cerca de 400 pesos. Era mucho dinero. Era un dineral. Me recuerdo que estaba por comprar mi primer carrito, un Volkswagen, que costaba 3,000 pesos. 3,000 pesos en esos años. Pude hacer mi casita en esos años. Así que imagínate, todavía no tengo ni 18 años y ya la vida comenzó a literalmente a verse a sonreírme, podríamos decirlo. Sin embargo, seguía estudiando y seguía trabajando. Salía a las 6 de la mañana, llegaba, regreso a la casa a las 12 de la noche. No había vida. No había vida. Era un estrés constante en esos años. Y de repente todo, para el 79, final 79, viene el huracán David. No sé si te acuerdas, No, yo no estaba ni nacido. Lo conozco por la historia, ¿verdad? De mi familia y la gente que tuvo nacido. Yo ni estaba ni nacido. Fue algo devastador en el eso país. me dice. Y eso afectó muchas áreas también, de la economía y de, todo, la infraestructura. Fue un huracán devastador totalmente. Bueno, ya entonces, ya entrando ya cerca del principio del 80, pues la economía se fue abajo en esta nación. El dólar comenzó a subir, que estaba a la par, comenzó a subir. Y eso cambió mucho la infraestructura de trabajo. En eso tenía un hermano de parte de mi padre que me llama un día, y él vive en la ciudad de Miami. Y me llama un día y me dice, te voy a traer conmigo. Él era un hermano, él era mi hermano mayor de parte de mi padre, porque yo no tuve hermano de parte de mi madre, porque fui el hijo único. Pero de parte de mi padre tuve muchos hermanos, y él era el mayor, que tenía casi la edad de mi mamá. Entonces, ya te puedes imaginar. Entonces, él me habla y me dice, te voy a traer conmigo aquí a Miami, pero yo pensaba que, por los medios normales, ¿no? Yo iba a ir a la embajada y me iban a dar una visa, y me iba a ir. El resultado que no fue así. Me dijo, te vas a ver con una persona, era una persona de alto rango en la Marina de Guerra. Entonces esta persona me dio algunas informaciones y me dijo, te espero mañana en el puerto de aquí de Santo Domingo. Cuando tú me veas, hazte que como que no me conoce, solamente me sigue donde yo voy a ir, no te acerques a mí, no me hable, no me dirija la palabra, solo sígueme. Se me hizo muy extraño esa dirección. Entonces, llegó ese día, salgo de mi casa muy temprano, llego al puerto de aquí de Jaina, de Santo Domingo, y recuerdo que me lo encuentro, él está en la puerta. Y cuando él me ve, solamente me hace señal con una señal muy leve, que pude entenderla porque ya me había dicho cómo hacerle, no acercarme a él. Cuando en eso yo lo sigo, y él entra a un barco, él sube a un barco, y yo subo detrás de él. Cuando yo subo detrás de él, ya una vez adentro, él me dijo, te dejo en buenas manos. Eso fue todo, y se fue. Cuando digo, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces me dicen los que están allí, lo que me imagino que eran los marinos mercantes, me llevaron hacia abajo del barco, en la maquinaria, donde estaba el motor. Abrieron una compuerta. Y cuando me dijeron, entra ahí y no hables, no grites, no digas nada,
hasta que nosotros te vendamos a sacar de este lugar. Wow. Cuando yo miré el lugar, no se veía nada, era una oscuridad tremenda, impresionante. Sí. Cuando entro ahí, yo pienso que estoy solo, pero no estoy solo, Dios. Porque comencé a escuchar murmullo de bastantes personas. Okay. Cuando cierran esa compuerta de arriba, el sonido de metal, obviamente algo de metal, sí. Al sonar, ese fue un sonido que estrondoso. Sí. Aquello comenzó a entrar un sentido de claustrofobia. Wow. Terrible. Comencé a gritar que me sacaran de ahí. Dios. Y todos los que estaban ahí comenzaron a decir, a gritarme que me callara. Bueno, la razón, el hecho es que ya después de una hora y media, sentí como que el barco ya se estaba moviendo. Wow. Obviamente ya había zarpado el barco. Uy. Y ya estábamos en alta mar. Creo que en eso baja uno de los marinos, sí. Y abre la compuerta y comienza a preguntar quién estaba gritando. Y yo fui uno de los que primero salí porque fue el último que entré. Y yo dije, yo no sé, pues yo oí grito ahí que no entiendo quién estaba gritando. Oh my God. Y como estaba oscuro, no podía mover ni la mano. Dios. Mi mano no la podía ver de tan oscuro que estaba. Sí. Era impresionante. Bueno, así llego a Florida. Así llego a Miami. Oh, por el de Polizonte. De Polizonte. Llego a Miami, mi hermano me recibe. Bueno, allí comienza una nueva historia de mi vida. Wow. Oh. Llego a Miami, imagínate eso, principio del 80, obviamente la cosa era muy, muy diferente allí. Comienza una nueva vida, comienza un nuevo ciclo. Comienzo a ver nuevas cosas que nunca había visto. Sí. Y comienzo a experimentar un tiempo impresionante, a la verdad que sí. Pero en todo esto seguía aquel vacío, okay, que no podía explicar. No era un vacío llenar. Tremendo que siempre sentía que faltaba algo en mi vida. Wow. Comienza a entrar un ciclo de depresión muy fuerte. Wow. Porque quiero regresar. Acá. Pero no puedo. Y quiero regresarme al país, quiero regresarme y siento la necesidad de regresar, entonces sentía la necesidad de volver acá. Y no podía salir porque obviamente no tenía papeles. Dios. Ahora, y tenía también el compromiso de pagar la deuda por la cual había contraído para viajar, que yo no la hice, la hizo mi hermano para ayudarme. Dios. Supuestamente, pero estaba mi responsabilidad. Entonces todo esto comenzó a ligar mi vida. Wow. Pero ese vacío persistía. Llegaba un momento en que quería incluso suicidarme. Uy. Y llegaba un momento de depresión muy fuerte. Y a pesar de que tenía ahora bastante dinero, a pesar de que tenía ahora cosas materiales que nunca había tenido, sí. Ahora comienza, pero sigue ese vacío mucho más grande. Recuerdo que conozco una chica y esta chica me invita a que vaya a su iglesia. Okay. Y recuerdo, me dice, ven a mi iglesia para que después de ahí podemos conocer una disco. Y recuerdo que cuando fui a su iglesia, ella era de esta secta de los testigos de Jehová. Okay. Yo le digo testigo de Barrabás. Uh-huh. Es impresionante que estando allí, nunca había estado en un lugar así. Y comienzan ellos pues obviamente a platicar y a dar sus charlas. Y recuerdo que de momento, estando yo sentado en la banca, en una silla que estaba sentado junto a ella, recuerdo que vino un deseo profundo de decir gloria a Dios y aleluya. Wow. Y yo me pregunto a mí mismo y digo, ¿de dónde salió esto? Si yo no sé, ¿por qué me viene ese deseo? Tuve que literalmente agarrarme a la silla, a la banca donde estaba sentado, para no pararme, levantar mis manos y decir gloria a Dios y aleluya. Mío. Y yo pensaba, me estoy volviendo loco. Wow.
esto yo no lo puedo entender. ¿Qué me pasa? Porque aquí nadie dice eso. Exacto. Ni yo he escuchado donde digan eso. Dios mío, Dios mío. Y seguí aquello, todo aquel supuestamente servicio, era un deseo de pararme, levantar las manos, wow, y decir gloria a Dios y aleluya. Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es impresionante cuando Dios te quiere llamar. Increíble. Cuando Dios tiene un trato contigo. De hecho, salimos de allí después de aquella reunión, el otro compromiso con ella era ir a la disco. Okay. Y yo me sentía tan mal por lo que había sucedido que no tuve deseo de ir a la disco y le dije, no, quiero regresar a la casa. Okay. Y ella pensó, bueno, es que tú eres demasiado serio. Me dijo, no, es que no sé, no me siento bien. Pero era que no le podía explicar, wow, porque todo allí sentía de ponerme de pie, levantar mis manos y decir gloria a Dios y aleluya. Oh my God, Dios mío. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, fíjate que trabajando, hay un joven que siempre lo veía cantando. Okay. Y pues gracias a Dios no llegué a lo que era alcohol y droga, no porque no tuve ofertas o cerca de donde se estaba haciendo esto, sino que de alguna manera en la misericordia de Dios protegió mi vida de todo esto. Pero llegó a la compañía donde trabajaba y había un joven, y este joven lo veía siempre cantar con una alegría, okay, muy contento, y le pregunto, oye, esos cantos que tú cantas, me dice, yo soy cristiano, me dice. Y yo le dije, yo estoy yendo al Salón del Reino, le digo. Y me dice él, bueno, hagamos una cosa, si tú vienes conmigo este domingo, yo voy contigo el próximo domingo a la tuya. Wow. Y cuando me dijo eso, me pareció muy justa la oferta. Sí, claro. Y me pareció muy equilibrada. Y le dije, bueno, vamos y no hay problema. Cuando llego ese domingo a la iglesia con él, el único joven en esa iglesia era yo. Todos eran ancianos. Wow. Y él, pues, era un poco, ya él era un joven, pero ya estaba con su esposa, ya tenía familia, ya era un joven adulto. Okay. Y el único jovencito en esa iglesia era yo. Yo dije dentro de mí, ¿y qué yo hago aquí dentro de este asilo de ancianos? Ay, Dios mío, Dios. Eso era toda mi pregunta, que yo decía, bueno, ¿qué yo hago aquí perdiendo un domingo tan hermoso como este y en Miami? Dios mío. Entonces, de repente algo comenzó a suceder. Cuando aquel anciano, que era un anciano pastor también predicando, comenzó a hacer el llamado, algo dentro de mí me puso de pie. Wow. Que yo no podía explicar. Dios mío. Alguien me empujaba hacia el frente, que no era que yo quería ir, era que alguien me empujaba hacia el frente. Dios. Yo decía, ¿qué yo estoy haciendo caminando hacia el frente? Pero no lo podía explicar. Cuando llego y me arrodillo en el frente, yo me digo, ¿qué yo hago arrodillado aquí en el frente? Dios. Y no lo puedo explicar. Me dice él, haz la confesión del pecador. Y yo digo, ¿qué yo estoy diciendo que no quiero decir, pero lo estoy diciendo? Para que la gente me entienda cuando yo digo, ¿qué yo he dicho? No lo quería decir, pero lo dije. Gloria a Dios. Amado, y yo recibo a Cristo y digo, yo no regreso jamás a este lugar. Jamás. Pero en ese momento comienzo a llorar. Wow. Y Dios me trae toda la historia de mi niñez. Dios. Fui un niño solo, pues no tuve hermano que criarme. Dios. Con un hermano. Entonces comienza Dios a traerme todas aquellas imágenes y comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Y ese vacío que sentía comenzó a llenarse de una manera tan linda con el amor de Dios. Dios mío. Tan hermosa lo que Dios hace, que comenzó Dios a llenar mi corazón y mi vida. Ahora hay algo interesante en esto. Yo dije cuando sale, yo no regreso más a este lugar.
Entonces, el próximo domingo, allí estaba. El próximo domingo que decía, ya no vuelvo, allí estaba. Y pasaron, de ese tiempo acá, han pasado ya casi 40 años. Y no volvía más. Y no volvía más. Gracias a Dios que no volvía. Lo interesante de eso es que a los 3 meses, recuerdo, fuimos a abrir una iglesia en Orange, Florida, un pueblito que está cerca de Miami, unas 3 horas. Y recuerdo que fui ayudando a mi pastor, ya estaba muy involucrado, ya estaba muy activo. Comienzo a incurrir en la música y todo esto. Entonces recuerdo que llegamos a ese pueblito y llega yo no conocía lo que eran los ministerios todavía, imagínate, apenas estaban haciendo. Pero llegó una afroamericana y cuando entra esa señora por la puerta, da un gloria a Dios que estremeció todo aquel lugar. Dios. Yo nunca había visto algo igual. Los afroamericanos son muy peculiares en su manera de adorar y servir a Dios. Y cuando ella entra y comienza a irrumpir en aquella adoración, aquella atmósfera cambió profundamente. Wow. Todo fue transformado de una manera impresionante. La gloria de Dios se hizo visible en ese momento. Comienza ella a profetizar cosas que yo nunca había visto hasta ese momento. Y comienza, todos los hermanitos allí nos conocíamos. Obviamente todos sabíamos la debilidad de algunos. Entonces comienza ella a llamar uno por uno y a decirle desde la A a la Z. A los jóvenes. A los jóvenes que estábamos allí. Y yo recuerdo que yo estaba atrás sentado y cada vez que ella levantaba uno, yo me reclinaba más para atrás y esconderme que no lo llamara. Que no me llamara. Cuando llegó a donde yo estaba y me llama, aquella mujer comienza a decirme cosas que solamente Dios y ella conocían. Dios mío. Pero lo más tremendo que me dice, Dios aceleradamente te entra al ministerio. Dios mío. Wow. Eso tenía solo 3 meses. Me habla de las naciones. Me dice de cosas tremendas. Y hasta la fecha he visto cada una de esas palabras cumplirse. Me habló de cosas que no sucedieron sino hasta 30 años después. Dios mío, increíble. Es impresionante. Oh my God. God Almighty. Oh Dios. Muy fuerte esto. Y es el problema que el misterio profético, porque tú sabes que pueden haber profetas que puedan profetizar. Sí, claro. Pero cuando hay un vidente de Dios, estamos hablando de unos niveles proféticos muy altos, que son directamente del cielo. Son unos códigos que solamente se pueden descifrar en el cielo. Y que Dios se los revela a quien Él quiera. Y para ese manto de vidente, esta señora era una vidente de Dios. Esa señora comenzó a hablarme, tuvo aproximadamente 45 minutos leyéndome el libro de mi vida. Dios. En los próximos 35, 40 años. Dios mío. Hay cosas todavía que todavía no se han cumplido. Dios. Wow. No. Increíble. Mi abuela fue una mujer muy de carácter muy fuerte. Pero en mi casa yo veía mucho que se inclinaban mucho a la brujería, a buscar la información de los mediums, mi abuela incluso tenía un supuesto don de ayudar personas, como decían. Ayudarla en cuestiones sentimentales. Exactamente, de sanidades y cosas así. Sabemos que obviamente Satanás distorsiona lo que Dios pone y le hace creer al hombre, obviamente, que viene de parte de él. Y yo recuerdo que crecí en ese ambiente y cuando yo vi a aquella señora, la impresión que me dio fue lo que yo había escuchado con
mi abuela, ¿me entiende? Y aquello me dio mucho temor. Dios. Pero comenzó Dios a tratar conmigo de una manera tan especial que ese sentimiento a los 3 meses de conocerlo, Dios puso en mi corazón un amor por la palabra, que fue algo que no lo podía sacar de mi corazón. Dios. ¿Hasta qué nivel? Yo tenía 2 trabajos en Miami. Yo trabajaba de 7 a 3 de la tarde y salía y entraba a otro trabajo de 3:30 a 11 de la noche. Los 2 eran muy bien pagados. En esos años se pagaba la hora era $2.90 la hora. Dios. Y yo ganaba en los 2 trabajos cerca de $22 por hora. Con los 2 trabajos. Con los 2 trabajos. Era un dineral. Dineral. Entonces, pero vino un deseo tan fuerte de escudriñar las escrituras desde ese momento, que yo no lo podía explicar. Dios. No lo podía, era algo que no había una explicación raciocínea de ello. Dios mío. Era un deseo, un hambre que no podía saciar. Fui con mi pastor y le digo, necesito estudiar la Biblia. Y me dice, todavía no está preparado. Digo, pastor, quiero estudiar la Biblia. Él era el decano del colegio bíblico de ese entonces, que se había estado estableciendo. Bueno, se fue de Puerto Rico y se estableció en Miami. Y él era el decano del colegio bíblico. Él tenía varios doctorados, era una persona muy preparada. Y me dijo, tú no estás listo para esto. Digo, deme la oportunidad. Le estuve insistiendo 2 meses en todos los servicios. Como un niño, Dios, cuando se apega a algo, hasta que no lo tiene, y hasta que no lo fui necio, no me importaba el rechazo que me decía. No, tú no estás preparado, no, tú no estás listo todavía, te falta crecer más, te falta conocer más, pero yo quiero. Dios. Y él me dijo, para que tú veas, te voy a dejar estudiar, pero te vas a ver que en el primer semestre ya no vas a poder seguir. Es demasiado fuerte para ti. La gloria es para Dios que terminé magna cum laude. Él fue el primero en irme a felicitar. Dios. Wow. Desde ahí comienza una de las cosas que se inyectaba en esos años eran las misiones. Eran las misiones. Y de ahí nació un deseo sobre el campo misionero. Ya ese deseo de hacer mucho dinero, ese deseo de tener cosas materiales, se espumó de mi vida. Y a los 22 años, cerca de 22 años ya no tenía el deseo de enriquecerme. No, sino de servir al Señor. Señores, esto es increíble. Pastor, lamentablemente hemos llegado al final por el día de hoy, pero ha sido muy nutritivo, muy edificante, y de verdad que gracias por haber venido a este espacio. A nutrirnos y a darnos a través de esas experiencias lo que Dios hizo con usted, y que yo sé que nos han ayudado mucho. Estas puertas están abiertas para las veces que usted quiera venir a esta plataforma y a este espacio. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.